Bueno, como siempre, una cita con la química el martes a las 7. Bienvenidos. Hoy vamos a ver propiedades de la materia. ¿Listo? Eh, Recuerden que esto lo hacemos en conjunto Puntaje Nacional y la Universidad de los Andes. Entonces, nada, aprovechenlo como siempre y arrancamos. ¿Listo? Propiedades de la materia. Entonces, esto es para los que no han estado, para los que han estado en clase. Bueno, recuerden que ya vimos que era el átomo, que vimos que era la partícula más pequeña de un elemento y que era eléctricamente neutro. Vimos que estaba formado por protones, por neutrones, por electrones y que estaba distribuido así, ¿no? Que en el núcleo tenía la carga positiva y los neutrones, y alrededor de ese núcleo están los electrones girando, ¿m? Que su posición la definimos con la configuración electrónica, eso ya lo vimos. Vimos también los enlaces químicos, entonces la unión de dos o más átomos me forma una molécula y esa molécula se forma por los enlaces químicos y que habían como tres tipos de enlaces. Vimos los iónicos, los covalentes, vimos que los covalentes podían dividirse en sencillos, dobles y triples y en polares y apolares. Esto únicamente como recorderis de lo que ya vimos. ¿Listo? Entonces, como les decía, la unión de dos o más átomos forman la molécula. Y la acumulación o la unión de muchas moléculas me empieza a formar la materia, ya como una forma tangible. Entonces, ¿qué es la materia? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Yo sé que eso lo han visto por allá en el colegio, varias veces como en quinto, como en tercero, luego como en séptimo. Esa es la definición más gráfica. Todo lo que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. O sea, todo. Y si tiene masa y tiene un lugar en el espacio, significa que se puede medir. O sea, que yo lo puedo pesar, lo puedo agarrar, lo puedo ver. Que de alguna forma es cuantificable. Cuantificable significa que pues lo puedo medir en numeritos. Yo le puedo medir a la materia la masa, el volumen, y puedo tener todos estos tipos de materia, ¿sí? Eh, Recuerden que masa y peso, la diferencia ustedes la ven en la clase de física. Aquí la vemos pues la masa, toda la que se pesa está en kilogramos, en gramos, esa es la masa, y el volumen el que está en mililitros, en litros, eso se puede medir. Aquí les ponía varios ejemplos. Por ejemplo, uno dice, vea el cielo, ese tiene aire. El aire está formado por diferentes tipos de materiales, por nitrógeno, por oxígeno, por eh, vapor de agua. Tiene varios componentes el aire, el dióxido de carbono que nosotros botamos, eso. Todo el arbolito, el puentecito, el agua, nuestros queridos y amados animales, todo eso es materia. Todo está compuesto de algún elemento que ocupa masa y que tiene masa y que ocupa un volumen. ¿Listo? Ok. ¿Cuáles son esas propiedades de la materia? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Entonces, la materia tiene diferentes tipos de propiedades. Las primeras se conocen como generales o extensivas. ¿Qué quieren decir generales o extensivas? Que dependen de la cantidad de materia que yo tenga. Entonces, en esa está la masa, el peso y el volumen, ¿ya? Acuérdense que si pues yo tengo más masa, pues voy a tener más peso y voy a tener un mayor volumen, ocupa un mayor volumen. O por ejemplo, el gas, que no es tan pesado, si yo lo dejo ir por su propiedad, pues va a ocupar más volumen. Y va a depender de la cantidad de elementos de masa que tengamos, de materia que tengamos. ¿Listo? Y tenemos las propiedades específicas o intensivas. ¿Qué quiere decir específicas o intensivas? Primero, que dependen del tipo de material y que
no se ven afectadas con la cantidad. Es decir, que me da lo mismo tener 1 gramo, 1 tonelada, 1000 litros, 1000 gramos. La cantidad no me afecta esas propiedades físicas de la materia. ¿Listo? Ni las químicas. Las propiedades físicas, en las propiedades físicas no hay un cambio de composición. En cambio, las propiedades químicas altera la estructura molecular y yo ya tengo un cambio en la composición o un cambio en la estructura química. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Tenemos propiedades físicas, ¿ya? Y estas son las propiedades físicas que nosotros manejamos, que están en la materia y que ustedes tienen que identificar y ver. La primera, que es muy conocida, es la densidad. Y la densidad se traduce como densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la densidad es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la densidad sea más grande, quiere decir que tenemos una masa más grande. La densidad depende de la naturaleza del compuesto. Generalmente, la densidad se da en gramos por centímetro cúbico, que son unidades de volumen, o en gramos por mililitro. Esa es la densidad. Todos los materiales tienen una densidad. Se mide más en el estado líquido, pues porque la necesitamos en volumen y para medir volumen lo necesitamos en estado líquido. ¿Listo? ¿Qué particularidad tiene la densidad? Que cuando yo tengo en un recipiente varios compuestos que no se mezclan entre sí, ¿ya? El elemento que tiene mayor densidad va a ir para abajo, el más pesado, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, el agua y el aceite, ¿sí? Siempre se van a ver dos capitas. ¿Cuál va a estar debajo? El que tenga mayor densidad. Siempre va a tener mayor densidad el agua y luego la va a tener el aceite. En números, más o menos la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, ¿sí? Y la del aceite, depende del aceite que estemos mirando, porque hay muchos tipos de aceite, está, por ejemplo, en 0,7, 0,8 gramos por mililitro. Es decir, que el agua siempre va a estar para abajo. Si ustedes, por ejemplo, no sé, están en una piscina, bueno, de pronto es un juego muy viejo, pero yo lo hacía con mis primos, están en una piscina y tiran una moneda, la moneda siempre se va a ir hacia el fondo y luego allá quien la agarre pues gana, ¿no? Siempre lo más denso va hacia el fondo, por eso la moneda nunca les va a quedar en la mitad porque es más densa que el agua. Pero los flotadores en la misma piscina siempre van a estar encima del agua. ¿Por qué? Porque los flotadores están llenos de aire y el aire es menos denso. Ese comportamiento nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Luego vienen las propiedades organolépticas. Organolépticas hace referencia a que yo pueda sentirlas, palparlas con los sentidos, de ver, de degustar, de oler. Todas esas son las propiedades organolépticas, ¿sí? Entonces yo puedo dar la descripción de que, bueno, el agua es translúcida, digamos que no tiene sabor, eh, su olor es neutro, ¿sí? Diferente, por ejemplo, al alcohol, que el alcohol tiene un olor característico. Todas esas son propiedades de diferentes materias, ¿ya? Entonces, generalmente los gases son menos densos que los líquidos y los sólidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que ellos tienen, un gas tiene mucho volumen. Cuando ustedes tienen un gas, el gas se expande. Y al tener más volumen, la densidad es más pequeñita. ¿Por qué? Porque la densidad es inversamente proporcional al volumen. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente propiedad física, aunque ahorita la vamos a ver un poco más ampliamente.
es el punto de ebullición y ese punto de ebullición es una temperatura, se da en términos de temperatura, generalmente en grados Celsius, ¿sí? O centígrados. Y es esa temperatura a la cual el estado líquido se transforma en gas, ¿sí? Entonces yo paso de un estado líquido a un estado gaseoso. Esa temperatura es del punto de ebullición y ese punto de ebullición depende de de las características propias del compuesto del que yo esté hablando, ¿sí? El punto de ebullición del alcohol es diferente al punto de ebullición del agua, diferente al punto de ebullición de la gasolina, diferente al punto de ebullición del cloroformo, todos tienen su punto de ebullición y no cambia, es decir, el punto de ebullición de 1 mililitro de agua es el mismo punto de ebullición de 100 litros de agua. Ese punto de ebullición no cambia, pero ahorita les muestro con qué se ve afectado. El punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se convierte, aquí está un error, qué pena con ustedes, se convierte a líquido, ¿sí? Así como, no sé, cuando funden las espadas en las películas y ese es el punto de fusión. La densidad se ve afectada, volviendo un poco al tema de la densidad, se ve afectada con la temperatura. A mayor temperatura, ¿sí? La densidad se hace más pequeña. El cambio es muy pequeño, pero se ve afectada. Sin embargo, la naturaleza es la misma, es decir, la densidad del agua va a afectarse y va a ser 1, 0,999, ¿sí? No es que vaya a haber un cambio drástico. Ese es el tema de la densidad. El punto de ebullición y el punto de fusión se ven afectadas por la presión a la que yo esté y en la ciudad donde yo esté, ¿sí? Ya vamos a verlo un poquito, las variables. Propiedades químicas que no las vamos a ver ahorita, porque eso hace parte de como las clases de reacciones que tienen, pero las propiedades químicas, acuérdense que hay un cambio químico, es decir, cambia la naturaleza del compuesto. Ya no voy a hablar del mismo compuesto. Entonces, la reactividad química es la capacidad de reaccionar. Por ejemplo, como veíamos en la clase pasada, todos los del grupo 8, los gases nobles, el helio, el neón, no reaccionan, no se juntan con nadie. Entonces tienen baja reactividad química. También está todo el tema del poder de oxidación y reducción. Eso lo vamos a ver. Entonces, hay unos productos que les quedan más fácil, le queda más fácil perder electrones y a otros que les queda más fácil ganar electrones. Ese es su poder de oxidación o de reducción. Está el tema de la combustión, entonces es que tanto el compuesto cuando se quema libera energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de los que nosotros conocemos, la gasolina es un compuesto que tiene un alto nivel de combustión y que se quema, y cuando se quema genera, bueno, dióxido de carbono más agua, y adicional, es decir, ya no queda gasolina, y adicional hace una liberación de energía, que es la que mueve los carros, la que mueve los aviones, todo ese tema. Ahora la sociedad está buscando todo el tema de energías renovables, ¿no? Porque el petróleo en algún momento se va a acabar en la tierra. Entonces, no sé, por ejemplo, están haciendo combustibles con alcohol, ¿sí? Entonces, el alcohol se quema y hace esa liberación de energía. Eso es una propiedad de la materia, una propiedad muy importante, pero ya hay un cambio químico. Y corrosión quiere decir una sustancia que en contacto con el aire, con el oxígeno del aire, se corroe y se desgasta, ¿sí? Que se va desgastando. Si ustedes ven todas las propiedades químicas, implican que yo inicié con algo químicamente y cuando termino tengo algo químicamente diferente, completamente diferente. Sí, puede ser que se oxide. Entonces, vamos a ver estados y luego ya vemos punto de fusión, punto de ebullición más claro. Entonces, nosotros manejamos generalmente estados de la materia. ¿Cuántos? 3. Generalmente manejamos 3.
Por ahí en algún punto les preguntan sobre un estado, que es el estado plasma, que es la unión entre un estado sólido y un estado líquido, ¿ya? Pero ese comportamiento no está tan bien definido en todos los elementos y en todos los materiales. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado a eso. El primero que tenemos es el estado sólido, el que está acá. ¿Listo? Este estado sólido es el primero. Tiene una forma definida. Si ven que todo está unido, aquí dice ice, o sea, hielo. El volumen es definido y es completamente rígido. Es decir, que no es fácil que yo lo doble, ¿cierto? Él ya tiene un volumen definido. Yo no le puedo cambiar el volumen a algo sólido a menos de que lo parta y lo haga más chiquito. Pero yo no puedo cogerlo y moldearlo, porque ese ya no es un estado sólido. Eso se debe a que la organización de las moléculas está rígida y forman redes como la que tenemos acá, ¿sí? Este es la red del hielo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Está el oxígeno, el hidrógeno y forman pues, puentes que ya luego se vuelven rígidos. ¿Qué pasa? Luego viene el estado líquido y ese estado líquido ya tiene una forma variable, ¿cierto? Entonces, según el recipiente, ese compuesto toma la forma de el recipiente. ¿Listo? Tiene un volumen fijo, pues dependiendo de la cantidad, yo he hecho más o menos, depende del recipiente que la contenga, no tiene forma específica. Y su arreglo es bien diferente, ya no es una red, sino más o menos es como así, como que yo voy formando como lineecitas. Y él se va organizando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, del hielo, pues al agua estoy cambiando de estado, más no estoy cambiando químicamente, sigue siendo agua, agua en forma de hielo, agua líquida. ¿Listo? Los gases no tienen forma ni volumen definido y son compresibles. ¿Qué quiere decir eso? El gas está en el recipiente que lo contiene, es decir, si, no sé, nos encerramos en una habitación o los que cogen transporte que uno va así como repleto, ese aire, lo que uno bota, está en todo el recipiente que lo contiene, en ese caso el bus, pero no tiene esa forma. Es decir, él puede ir por cualquier lado y estar ahí contenido, pero no tiene forma. Ni volumen definido, ¿cierto? Si abren la puerta del bus, pues el gas que estaba dentro del bus también va a ir hacia afuera y su volumen va a cambiar. Ese volumen no está definido. Eso quiere decir que el gas es compresible. Ojo, compresible, no comprensible. Él no entiende, él no es, ay, el mejor amigo que escucha. No, es compresible. ¿Qué quiere decir? Que se puede comprimir. La mejor forma de ver eso es cuando ustedes, por ejemplo, tienen una jeringa, ¿sí? Le quitan la agujita y le tapan. Entonces ustedes pueden tener el aire ahí metido y tiene 5 centímetros cúbicos. Y ustedes empiezan a moverle el émbolo y a moverle el émbolo y ese mismo aire que tenían en 5 lo pueden tener en 3 centímetros, en 2 centímetros. Eso significa compresible, que yo lo puedo comprimir, disminuirle su volumen sin cambiar la masa. La misma masa en un volumen más pequeño. Luego vamos a ver el tema de gases, más larguito, pero ese tema es bien interesante. Entonces, todo este tema de los estados de la materia es bien importante entender por lo menos el comportamiento. Pero, ¿qué es más importante? Saber los cambios de estado de la materia y saberse los nombres. ¿Listo? Entonces, aquí está sencillito, es un dibujito que les va a decir cómo se llama cuando paso de tal lado a tal lado. Entonces, cuando yo paso de sólido a líquido, es decir, cuando yo dejo calentar el hielo, ¿cierto? Ese se llama la fusión, ¿cierto? De sólido a líquido. Pero si yo paso de líquido a gaseoso, se llama vaporización. Ese es el cambio de estado. Pero también lo puedo hacer al revés. Si yo paso de gaseoso
A líquido se llama condensación. Yo condenso. Lo que estaba líquido, lo que estaba gaseoso lo vuelvo líquido. Y lo que está líquido lo puedo volver otra vez sólido, ¿cierto? Si por ejemplo meto el agua a la nevera, y eso se llama solidificación. Todos estos cambios se dan por cambios en la presión y en la temperatura, que ya ahorita los vamos a ver. También puedo hacer este salto gigante, que es del sólido al gaseoso, ¿listo? Esto es fácil de ver cuando uno tiene, por ejemplo, hielo seco. El hielo seco uno lo saca de la bolsa y empieza a verse como un humito, ¿sí? Como un vaporcito. Nunca se vuelve agua, siempre pasa de sólido a gaseoso. Eso se llama sublimación o volatilización, pero más sublimación. ¿Listo? Y cuando es al contrario, que yo vuelvo un gas, un sólido, es sublimación regresiva. Este pedazo acá es difícil de ver. Generalmente no puede hacer experimentos, pero no es tan fácil de ver. ¿Listo? Apréndanse, por favor, los nombres de los cambios de estado, porque eso ya lo vieron hace como, no sé, pónganle 10 años, pero hay que recordarlos. Ahora sí, ¿cómo es este tema de los cambios de estado? Entonces, si yo lo veo en una gráfica, entonces, chicos, aquí les hago un paréntesis. Siempre en las pruebas de saber 11 manejamos muchas gráficas, entonces ustedes tienen que saber analizar las gráficas y saber cuáles son las variables independientes, cuáles son las variables dependientes y cómo yo leo esa gráfica para que se entienda. Entonces, aquí tenemos una gráfica que me indica el tiempo es la variable X siempre es la variable independiente, ¿sí? Y está la temperatura en función del tiempo, ¿cierto? Está la variable Y y es la variable dependiente. Todas las sustancias tienen este mismo comportamiento cuando de cambios de estado se trata. ¿Qué cambia? Que pueden ser un poco más inclinadas, un poco menos inclinadas, dependiendo de qué estemos hablando. En este caso estamos hablando del agua. Entonces, ¿qué me dice? Que por debajo de 0 grados, ¿cierto? Yo tengo todo mi compuesto sólido, ¿sí? Pero que cuando yo llego a 0 grados y empiezo un calentamiento, mi compuesto se va a transformar en líquido, ¿cierto? ¿Por qué no es de una? Porque tiene esta como camita, como este punto de equilibrio. Efectivamente es un punto de equilibrio donde está en equilibrio el sólido y el líquido. Porque depende de la cantidad de masa, ¿cierto? Y que todas las moléculas del agua, en este caso, pasen de ese estado sólido a líquido, tengan la suficiente energía para pasar de sólido a líquido. Luego, cuando ya todo está líquido, va a haber un aumento de temperatura, ¿cierto? Ya, todo esto es un estado líquido de 0 a 100 grados centígrados hasta que llega a los 100 grados centígrados y se convierte en gaseoso. Aquí pasa lo mismo, aquí hay un equilibrio, que hay unas partículas que están en estado líquido y otras partículas que están en estado gaseoso. Y de aquí para allá, mi compuesto está únicamente gaseoso. ¿Listo? Todas las gráficas tienen este mismo comportamiento. ¿Qué tienen ustedes que saber? Que este primer equilibrio, donde están pasando de sólido a líquido, este se llama el punto de fusión, ¿cierto? Y este donde paso de líquido a gas se llama el punto de ebullición. Entonces, de una gráfica, así como tienen esta, ustedes pueden sacar la información del punto de fusión y del punto de ebullición. ¿Listo? Pero resulta que el punto de ebullición y el punto de fusión dependen de la naturaleza del compuesto, pero también van a depender de la temperatura y la presión. Entonces, calma, no se me angustien con este dibujito, pero sí entiéndanlo, por favor. Este se llama un diagrama de fases. Un diagrama de fases siempre tiene como este mismo comportamiento que es como una Y. Viene así y luego se divide, dependiendo del compuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, aquí en el eje X tengo la
temperatura, es decir, que si me voy hacia la derecha, la temperatura aumenta. Aquí estamos en 0 grados, aquí estamos en 100 grados. Y acá tenemos la presión, ¿sí? Aquí, si vamos hacia arriba, la presión aumenta. La presión se puede dar en torricelis o en atmósferas o en milímetros de mercurio. Luego lo vamos a ver cuando veamos gases. Pero esto es solo para que lo entiendan, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice? Que cuando yo tengo un compuesto y le mido la presión y la temperatura, el punto de ebullición y el punto de fusión y todos los puntos pueden cambiar dependiendo. Por ejemplo, a una atmósfera de presión y a 100 grados centígrados, yo puedo tener un punto donde paso de líquido a gas, ¿cierto? Que es el que nosotros generalmente conocemos. Nosotros decimos, el agua hierve a 100 grados centígrados, pero el agua puede hervir a otras temperaturas. Por ejemplo, si estoy por acá, quiere decir que estoy a una presión menor y el agua va a hervir a una temperatura menor, ¿cierto? Esto es muy fácil de ver. Yo no sé los que han cambiado, por ejemplo, de qué, de ciudad donde vive. O bueno, si uno va de viaje y eso. Resulta que cuando uno está al nivel del mar, que la presión es más alta, porque si yo estoy a nivel del mar, voy a tener más aire encima, más aire. Y luego estoy en Bogotá, que está a 2.600 metros, la presión va a ser más bajita porque ya no voy a tener el aire todo encima, sino va a haber una montañita y el aire va a ser más pequeñito, ¿ya? El punto de ebullición del agua cambia, ¿sí? Entonces, el agua allá, al nivel del mar, tiene un punto de ebullición de 100 grados, pero aquí en Bogotá tiene un punto de ebullición de 91, 92 grados, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que la temperatura y la presión afectan el punto de ebullición, depende de donde yo esté. ¿Listo? Chicos, Sí, la escuchan bien, pero solo es una. Ok, Solo es una que está. listo, perfecto. Lo mismo pasa con los otros puntos, el punto de fusión y el punto de solidificación. Entonces, puede pasar, por ejemplo, a mayor presión, pues voy a necesitar más temperatura y el punto de condensación y el de evaporación va a ser más largo. ¿Qué otra información tiene? Este diagrama de fases tiene una cosa que se llama el punto triple. En este punto triple de equilibrio están en equilibrio la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿sí? Es un punto muy inestable, entonces yo tengo de los tres estados del compuesto que esté mirando, en este caso también es el agua. Y en un punto de fusión también puedo ver en qué momento cambia. Entonces, si yo voy por acá en una lineecita, yo puedo decir, aquí cambié de sólido a líquido. Y si cambio de sólido a líquido, estoy hablando de fusión. Entonces, también pueden saber cuándo cambian de estado. ¿Listo, chicos? Cuando cambia la presión, entonces acuérdense, cuando cambian la presión, que el ejemplo es más fácil, es cuando cambian de ciudad, el punto de fusión, el punto de ebullición, todos los puntos se ven afectados, ¿sí? A más presión, el punto de ebullición es más grande. ¿Por qué? Esto es un dibujito así, aunque lo vamos a ver cuando veamos propiedades coligativas de las soluciones. Uno tiene una solución, o tiene el agua, ¿sí? Para que el agua que está aquí en la orillita pase a un estado gaseoso, pues yo tengo que ponerle a todo esto calor, ¿cierto? Yo le pongo a todo eso calor. Y esta de acá tiene que luchar contra la presión que está ejerciendo el aire para volverse vapor, ¿sí? Si yo tengo una presión más grande, quiere decir que el agua tiene que hacer una fuerza más grande para volverse vapor, ¿cierto? Es decir, que requiere de más temperatura. Eso es importante que lo tengan claro.
el punto triple es esas condiciones, aquí están, a menos 0,0098 grados centígrados y a 4,58 torricelis, o sea, de presión, a bastante presión, donde están en equilibrios las tres fases. No es tan fácil llegar a ese punto, hay que tener unas condiciones controladas en el laboratorio, pero se puede ver. ¿Listo? Chicos, uno a veces ve esto del tema de cambios de estado y propiedades de la materia muy sencillo, porque uno lo ve desde el colegio, en primaria, en otros cursos. Pero es importante que ustedes sepan y aprendan a verlo en gráficas. ¿Por qué? Porque esas son las preguntas que les salen en la prueba de estado, o con gráficos o con diagramas. Ellos son fanáticos de eso para mirar si uno sí está entendiendo, está interpretando. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta aquí llega la parte teórica y vamos con el tema de preguntas. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas, los escucho o si no, bueno, los leo. Y si no, empezamos con los ejemplos de la prueba de saber 11. No, Samuel, en los 100 grados del agua siempre van a estar al nivel del mar, ¿sí? Entonces, si yo tengo, claro, un poco más de presión, el agua va a necesitar un poco más de temperatura para hacer el punto de ebullición. Pero generalmente uno habla de nivel del mar como el punto cero. Ahora, si haces un hueco y estás al fondo, sí vas a necesitar más temperatura para hervir el agua. Bueno, ¿qué recomendaciones para interpretar las gráficas? Saber cuáles son las variables independientes y las variables dependientes. Y saber qué me están preguntando. En el punto triple, el estado está en sólido, en líquido y en gaseoso. Están los tres estados. ¿Listo? Sí, Sarita, dependiendo de la altura del nivel, va a cambiar el punto de ebullición del agua. X siempre es la variable independiente, esa va solita. Y Y es el comportamiento que presenta mientras X va variando. ¿Listo? Listo. Voy a arrancar y con eso vamos viendo los tips y como las claves para que ustedes vayan viendo la gráfica. Las variables de la gráfica siempre son las que están en el eje X y las que están en el eje Y. Entonces, por ejemplo, miren, esto es pura gráfica. Dice, teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, entonces ustedes dicen, yo me acuerdo que la profe de puntaje nacional dijo que intensiva no depende de la masa. Ya saben. Al graficar el punto de ebullición de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es, entonces pónganle cuidado, todas las gráficas están iguales. Está la masa del líquido, es decir, la masa es la variable independiente, y está en la temperatura de ebullición, que es la variable dependiente, es decir, yo voy a estudiar qué tanto se afecta la temperatura de ebullición cuando la masa cambia. Yo puedo modificar la masa, yo puedo poner más o menos, voy a poner 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, pero el punto de ebullición va a depender del comportamiento. ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta? Listo, casi todo el mundo está como conectado, pero igual lo voy a explicar. Aquí la clave está en propiedad intensiva. Cuando yo hablo de propiedad intensiva, sé que la masa no cambia, que la masa no le afecta, ¿cierto? Y si yo sé que la masa no le afecta, entonces quiere decir que la temperatura de ebullición es la misma si pongo 1 gramo, 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos. La respuesta es la A. Miremos el comportamiento de la B. La B, ¿qué comportamiento tiene? Ya sabemos que la correcta es la A. Solo les voy a explicar la gráfica para que sepan. La B, ¿qué comportamiento tiene? Miren, a medida que la masa crece, el punto de ebullición también va creciendo. Ese comportamiento es un comportamiento directamente proporcional. Es decir, que a partir de que una crece, la otra también. Eso es falso porque el punto de ebullición no cambia con la masa. En este caso, a medida que la masa crece, ¿sí? El punto de ebullición disminuye. Este es un comportamiento inversamente proporcional. Es decir, que a medida que uno crece, el otro se hace más chiquitico. ¿Mm?
Y este es un comportamiento exponencial. A medida que este crece, la temperatura de ebullición también crece, pero crece de una manera más rápida. Eso es un comportamiento exponencial. Esos comportamientos es bueno aprenderse. ¿Listo? Aquí hay una pregunta de Dani que dice, ¿la condensación es igual que la licuefacción? Bueno, cuando uno habla de que licua, más o menos, es cuando uno coge el gas y le mete tanto, lo vuelve en un volumen tan pequeñito que lo puede volver líquido. Es eso. Miren, esto es solo gráficas, entonces sigamos. Muy bien a los que respondieron la A. Pregunta. De acuerdo con la anterior, cambia el estado del compuesto de. Entonces, tienen una gráfica, ¿cierto? La gráfica tiene tiempo, que es mi variable independiente, y tiene una temperatura, ¿cierto? Que es mi variable dependiente. Y me preguntan que de acuerdo con esta gráfica, esa sustancia, que es una sustancia X, ni siquiera me han dicho qué, ¿ya? Cambia de estado en qué. Entonces nos toca mirar cuál de estas opciones es la correcta. Mírenla y cuéntenme cuál es. Bueno, hay diferentes opiniones. Ahí tienen que acordarse de esto que vimos, ¿no? De esto. Ahí se los expliqué, es el mismo comportamiento de esa gráfica. Solo que cambian están cambiando las inclinaciones, ¿no? El tiempo que lleva y pues la temperatura, porque es una sustancia diferente al agua. ¿Listo? Entonces acuérdense, los, los dos equilibrios, este equilibrio de acá es el punto de fusión y esta de acá es el punto de ebullición. Ya con que ustedes sepan, ¿saben qué? Sepan eso, ya están ganando. Entonces, de T0 a T1 no hay cambio de estado. ¿Por qué? Porque está sólido. De aquí para allá todo está igual. Pero aquí donde están los equilibrios es donde siempre va a haber el cambio, ¿cierto? Entonces, de T1 a T2 si hay un cambio, ¿sí? De T2 a T3, todo mi compuesto va a estar líquido, ¿cierto? Porque aquí es el punto de fusión, es decir, de sólido a líquido. Aquí todo va a estar líquido, pero va a llegar acá a T3, de T3 a T4 está el punto de ebullición, es decir, que yo estoy cambiando de líquido a gaseoso. Después de T4, de T4 a T5, estoy en gaseoso. Es el mismo comportamiento. Entonces, miremos. A, sólido a líquido entre T0 y T1. Eso es falso. De T0 a T1 solo está sólido. Líquido a gaseoso. Líquido a gaseoso entre T3 y T4. Entonces, miren. Líquido a gaseoso entre T3 y T4. Acuérdense, los cambios de estado siempre se dan así, en equilibrio. Siempre van a llevar un tiempito. Entonces, la B. La C, líquido a sólido entre T0 y T1. Aquí siempre ha estado sólido. Sólido a líquido entre T3 y T4. Estoy cambiando de líquido a gaseoso. ¿Listo? La B. Y miren que solo les estoy hablando de cambios de estado. No más. Entonces uno dice, ay, qué bobada otra vez los cambios. Están en gráficas. Los tienen que ver. Está chévere. Esta es diferente a los cambios de estado. Esta es de densidad. Y dice, al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que, entonces, tienen una probeta, ¿sí? Y en la probeta tienen tres líquidos, R, P y Q, ¿sí? Y aquí en la tablita les dan la densidad. Y les dicen que va a dejar caer una esfera, ¿cierto? ¿Que dónde va a caer esa esfera? Entonces ustedes tienen que analizar esos datos de densidad. ¿Cuál será la respuesta? Perfecto, aquí hay muchos que están respondiendo bien.
Los felicito, chicos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Ustedes dicen, ah, sí, la profe me dio un ejemplo de la piscina y la moneda siempre se va al fondo porque es más densa, ¿cierto? Entonces, lo más denso siempre va a ir al fondo. Por eso R está al fondo porque tiene una densidad muy grande. Le sigue P, que es el que le sigue en densidad. Luego le sigue Q. Y van a echar esta de 1.5. Entonces nos va a tocar mirar entre qué y qué queda la densidad. Como 1.5 es mayor a 0,86, pues va a quedar debajo de Q, obviamente. Y también es mayor de 1, entonces va a quedar debajo de P, pero no es mayor que 13,6, es decir, que va a quedar flotando sobre R. Va a quedar por aquí la esferita. ¿Listo? Y efectivamente la respuesta es la D. ¿Por qué no puede ser la B? Porque así sea un sólido, no por ser sólido, va al fondo. Va al fondo porque es por la densidad. Si ese sólido fuera más denso que R, ok, va hasta el fondo. Pero como la esfera es menos densa que R, solo va a quedar suspendida sobre R. Hasta aquí va propiedades de la materia. Miren que las preguntas son bastante fácil.